Durante los ciclos 2024 y 2025, el grupo de investigación integrado por Abad Lucía, Lanis Melina, Furlani Agostina, Polet Oriana, Quiroga Sofía, Ruarte Tomás y Salinas Morena de Sexto Ciencias Sociales 1, investigamos sobre la discriminación positiva y negativa en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, planteando el problema desde una mirada contextual y cultural sobre la práctica de la discriminación en el contexto de la comunidad educativa. Para ello, primero y principal, establecimos un objetivo general, que fue analizar las manifestaciones de la discriminación positiva y negativa en el Colegio Central. Y luego lo desglosamos en diversos objetivos específicos: indagar, identificar, averiguar, conocer, investigar, analizar sobre esta práctica, cómo sucede. Luego establecimos preguntas para guiar la investigación. ¿Existen antecedentes? ¿Qué tipo de discriminación existen? ¿Cuáles son las principales causas de la discriminación en la institución? ¿Cómo influye? ¿Por qué influye? ¿Influye? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Qué actores participan? ¿Las familias participan? ¿Qué medidas se implementan? Luego, ¿por qué investigar este tema? Y aquí surge una mirada social sobre el tema, que investigar este tema es fundamental por varias razones. En primer lugar, permite visibilizar las prácticas, viendo los fenómenos. En nuestro proyecto de investigación trabajamos el tema de la discriminación, entendida no solo como una forma de rechazo, sino como un conjunto de actitudes y prácticas sociales que generan trato de inferioridad hacia ciertas personas o grupos por sus rasgos físicos, origen étnico, edad, condición socioeconómica o ideología. Según otra concepción, la discriminación también se relaciona con la dinámica de poder, donde unos se imponen sobre otros desde una supuesta superioridad, ignorando o restando valor a la presencia del otro. Dentro del marco sociocultural, retomamos a un autor que explica que en la escuela la discriminación no es solo un hecho entre pares, sino que involucra a toda la institución, autoridades, docentes y alumnos, y que las normas escolares deben explicarse y aplicarse coherentemente para no transformarse en amenazas o desigualdades. En cuanto a la viabilidad, el proyecto es posible gracias a la amplia disponibilidad de información y fuentes. Podemos realizar entrevistas a estudiantes, docentes y personal administrativo, además de analizar documentos y normativas escolares. Por su relevancia social, la investigación resulta importante para la comunidad educativa, ya que permite reflexionar sobre la discriminación positiva y negativa dentro del colegio y cómo éstas influyen en la convivencia. Finalmente, en el marco teórico, aclaramos que la discriminación en sí misma es una forma de distinguir que no siempre es negativa. El problema surge cuando se valora o se desprecia a las personas según lo que se le considera normal o anormal. Muchos de nosotros alguna vez hemos discriminado sin darnos cuenta. Basta con una mirada, una palabra o una actitud para marcar una diferencia que lastima. Pero lo más interesante es que según la psicología, la discriminación no nace del odio, sino de una función cognitiva natural. Todos clasificamos la realidad para entenderla. El profesor Francisco Ferrer Arroyo explica que esta capacidad se vuelve negativa cuando se mezcla con prejuicios sociales o personales, convirtiéndose en un acto injusto. Socialmente, la discriminación busca mantener el orden conocido, excluyendo lo diferente, y psicológicamente muchas veces es una proyección, porque rechazamos en otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. En el ámbito educativo, esta realidad se vuelve especialmente preocupante. La discriminación se asocia directamente al acoso escolar y muchas instituciones son responsables por no incluir la diversidad en sus programas. Puede presentarse de forma abierta o sutil, pero siempre deja huellas, afecta la autoestima, la motivación y el aprendizaje. E incluso, según la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, puede generar traumas persistentes que limitan el desarrollo y las oportunidades futuras. En Argentina, más de la mitad de los estudiantes reconoce haber presenciado actos de discriminación por aspecto físico o características personales. Aunque no siempre ocurre de manera constante, estos datos confirman que la discriminación educativa es un fenómeno real, cotidiano y urgente de transformar si queremos construir una escuela verdaderamente inclusiva. La discriminación positiva busca compensar desigualdades históricas, otorgando beneficios a grupos que han sufrido exclusión, como becas para los estudiantes con menos recursos. Aunque tiene buenas intenciones, puede reforzar diferencias al mantener la idea de que ciertos grupos necesitan un trato especial. Esto dificulta la integración plena de estos. La discriminación negativa, por su parte, se basa en prejuicios, en la ignorancia,
donde se clasifican a las personas como mejores o peores, lo cual genera relaciones injustas y desiguales. En cuanto al contexto escolar, dentro de los grupos puede llevar a los adolescentes a adoptar conductas para sentirse aceptados, provocando exclusión hacia quienes no encajan. Esto afecta al bienestar emocional, el rendimiento y la integración social de los estudiantes. La discriminación educativa, como el acoso escolar, involucra a agresores, víctimas y testigos, donde el grupo cumple un rol clave, puede fomentar o detener la violencia. La familia también tiene un papel fundamental, ya que estos generan la formación ética, emocional de sus hijos, transmitiendo valores, detectando las señales de acoso y colaborando, si es posible, con la escuela. Por su parte, el docente debe fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad, reflexionando sobre sus propias expectativas y creando condiciones justas de aprendizaje para todos los alumnos. En conjunto, familia, escuela, deben trabajar para prevenir y erradicar toda forma de discriminación. Rol institucional, papel del docente en la discriminación, donde los educadores pueden usar estrategias para promover el respeto e igualdad entre todos los estudiantes. Por un lado, estas estrategias se pueden utilizar para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión de diferentes grupos sociales, etnias y culturas respetando las diferencias entre ellos, además de darles a entender a la discriminación como un acto inaceptable, para después tomar medidas para prevenirla, tomando en cuenta además que la educación es una herramienta para poder combatir la discriminación y que los docentes son los principales en transmitirla a los alumnos. Función del gabinete psicopedagógico, un espacio integrado por psicopedagogos, psicólogos y trabajadores sociales cuya función es mediar entre los actores de la comunidad educativa y estudiantes, creando un entorno escolar sano, participativo y libre de discriminación. Metodología. Nuestro objetivo general es visibilizar las manifestaciones de la discriminación positiva y negativa dentro del CCU. Esto se puede lograr a través de realizar entrevistas con los distintos agentes de la institución contándonos sus experiencias en relación a la discriminación. Nuestra investigación es de tipo cualitativa con un enfoque explorativo y explicativo. Se basa en entrevistas a docentes y alumnos, observaciones en aula y análisis comparativos para comprender cómo se manifiesta la discriminación y cuál es el rol del gabinete e institución con su prevención. Cronograma. A lo largo del año tuvimos una distribución o especulación de la elaboración de la investigación en lo que respecta al año 2025. Tuvimos en cuenta lo más importante, haciéndonos preguntas de temas específicos, para después llegar a lo que sería a las últimas semanas del ciclo lectivo a una conclusión general, dando a un cierre al trabajo discriminación positiva y negativa en el CCU. A partir de las entrevistas realizadas a los alumnos, docentes, no docentes y el gabinete psicopedagógico del Colegio Central Universitario Mariano Moreno, se comprobó que la discriminación, tanto positiva como negativa, es un fenómeno presente y en muchos casos naturalizado dentro de la institución. Los alumnos fueron el grupo que mostró mayor participación y conciencia del tema. La mayoría consideró que la discriminación es un problema grave que afecta a las relaciones entre compañeros y también con los docentes. Relataron casos de burlas, exclusión y favoritismo que en muchos casos admitieron haber sido testigos o incluso participantes sin darse cuenta. Entre los testigos, un alumno expresó: he sido víctima de la discriminación por parte de una profesora. En vez de acompañar al alumno, se humilla frente a los compañeros. Los docentes, en su mayoría, reconocieron que existen prácticas discriminatorias, aunque algunos se encuentran naturalizadas o se subestiman. Algunos admitieron haber sido discriminados por colegas o alumnos. Señalaron que la falta de tiempo y recursos dificulta abordar el problema de manera profunda. Los no docentes consideraron que la discriminación también ocurre entre adultos y muchas veces no se sienten con autoridad para intervenir. Resaltaron la importancia del rol de las familias en la prevención y la necesidad de hablar más abiertamente sobre el tema dentro del colegio. El gabinete psicopedagógico reconoció que existen situaciones discriminatorias, aunque no se llevan registros formales. Indicaron que muchas veces los estudiantes normalizan estas conductas y que pueden provocar consecuencias emocionales como ansiedad, baja autoestima o aislamiento. También señalaron que algunas intervenciones adultas, aunque bien intencionadas, pueden reforzar la diferencia. La investigación demuestra que la discriminación sigue siendo un problema vigente en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.
Aunque existen esfuerzos institucionales, persisten actitudes y prácticas discriminatorias entre estudiantes, docentes y el personal. El fenómeno se manifiesta tanto de manera consciente como naturalizada y afecta directamente la convivencia, el clima escolar y el bienestar emocional. Las principales causas surgen de los prejuicios, los estereotipos, las diferencias económicas, la apariencia física, los gustos personales y la falta de empatía. Muchas de estas actitudes provienen del entorno familiar y social y se producen en el ámbito educativo. La discriminación afecta el rendimiento académico, la autoestima y la salud emocional de los estudiantes. Muchos alumnos afirman acostumbrarse o no reaccionar, lo que indica resignación o tolerancia pasiva. A nivel institucional, el gabinete psicopedagógico y algunos docentes promueven el diálogo, talleres y meditaciones, pero su impacto aún es limitado. El trabajo concluye que la discriminación no solo hiere a quien la sufre, sino que deteriora la convivencia y perpetúa desigualdades. Combatirla requiere visibilizar el problema, hablarlo abiertamente y revisar las propias actitudes. El verdadero cambio empieza por la empatía, el respeto y la autocrítica individual, para construir un entorno escolar más justo, inclusivo y humano.